María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Inflación de 2 dígitos, el fantasma de una posible recesión en el contexto económico chileno, la experiencia para muchas generaciones de que por primera vez en su vida se ven a un estado inflacionario con una inflación de 2 dígitos cuando los precios suben y suben. ¿Cómo afecta esto en la vida diaria de las personas? Estamos con Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada. Muy buenos y fríos días, don Denis. Gracias por estar acá. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Hoy hay un análisis, hola Denis, hay un análisis de impacto político también muy relevante con respecto al tema de la inflación, porque como bien decía Álvaro, esta memoria colectiva de que en Chile hubo periodos inflacionarios que llegaron al más del 150% en la década de los 70, la Unidad Popular. Para muchos, y en dictadura también, para muchos que nacimos después, no lo recordamos como un hecho que vivimos en carne propia, y de hecho, como los integrantes del gobierno también son jóvenes, tampoco han vivido tal vez una experiencia inflacionaria como la que ha habido en la historia de nuestro país. ¿Cómo el gobierno se podría posicionar ante este hecho y también las nuevas generaciones? Sí, bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido en décadas, ¿no es cierto?, los 70, en los 80, inflaciones sobre el 100%, ¿ya? Promedio. O sea, esto quiere decir de que fue aún más todavía, porque ustedes ven ahora de que Chile, por ejemplo, tiene un 10,5% interanual, pero la percepción de la calle, de la inflación de la calle, es mucho más alta, ¿ya? Mucho más alta. O sea, tú, por ejemplo, vas al supermercado, 50%, los productos han subido, algunos, ¿no es cierto?, otros 100%, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar, porque tú para entender esto te tienes que desmarcar del dato, ¿ya? Tienes que desmarcar del dato, porque si no, si tú trabajas con un puro promedio nomás, vas a creer que, no sé, el PIB per cápita de Chile, qué sé yo, son 1 millón de pesos, no sé, por ejemplo, ¿cierto? Pero tú cuando vas a la realidad del dato te das cuenta de que el 70% gana entre 500 y 600 mil pesos, ¿cierto? Entonces, eso es importante, lo primero. Entonces es mucho más fuerte la inflación que viven las personas del dato que entrega el Banco Central de Chile. Eso siempre ha sido así. Y lo que sucede normalmente es que como la población nuestra no está acostumbrada, ya como ustedes muy bien dijeron, nacimos, ¿no es cierto?, mucho después de los 80. La verdad es que va a ser mucho más duro, y es mucho más duro el escenario inflacionario, pero sobre todo yo creo cuando las personas se empiezan a dar cuenta más de la situación, o sea, en la medida que esto vaya subiendo, las personas más van a empezar a sentir y claro, no van a reaccionar al tiro diciendo, como no lo tienen en la conciencia colectiva, muchos no van a reaccionar al tiro diciendo, esto es una reducción, ¿no es cierto?, del poder de compra y mi dinero vale menos, ¿no es cierto?, etcétera, que es lo mismo que me quiten el dinero, esto es exactamente igual que me quiten el dinero, no hay ninguna diferencia. Claro, ninguna diferencia, pero la gente, tú te fijas que todavía está hablando como de los precios, habla de los precios como si fuera separado al dinero, ¿cierto? Como algo aparte. Justamente. ¿Sí? Oye, y respecto de este juego de percepciones, en el fondo, hay un asunto que es bien delicado, porque a uno, como ciudadano común y corriente, le cuesta comprender, por lo menos a mí, el fenómeno inflacionario, cuáles son sus causas, ¿verdad? Y hay muchas personas que simplemente lo atribuyen a la colusión de los grandes empresarios o le echan la culpa al modelo, que es una cosa, y probablemente muchos no entienden muy bien qué es esto del modelo, pero hay una tendencia, y esto puede producir una tendencia, a simplificar el asunto, a echarle la culpa a la colusión de los pollos, a la colusión del confort, y por eso me están fregando por todos lados. Lo que pasó ahora con Metrogas, que viene más ratito en Trending Topic, claro, que lo vamos a ver. Lo de Metrogas también es una cosa que la gente dice, mira, aquí me están cagando por todos lados. Entonces, la reacción que puede haber cuando efectivamente se produzca esta conjunción entre precio y dinero puede ser peligrosa, ¿o no, Denis?
Sí, por supuesto, el tema, claro, que esto es multifactorial, ¿no es cierto? O sea, la inflación, de hecho, cuando uno estudia la inflación, como el Banco Central la estudia, que supone que el Banco Central es el que vela por la estabilidad de los precios en el país, son mínimo 10 variables que intervienen, ya, entonces no es una solamente. Sí, el tema yo creo que el error que cometen, yo creo que todos, autoridades, qué sé yo, académicos, población, es creer que una variable la que determina esto. O sea, de hecho cuando uno dice es la guerra de Ucrania, no, o sea, no es una cosa, ¿ya? Eso es lo primero. No es la guerra de Ucrania nomás, no es el dólar nomás, ¿no es cierto? No son los precios internacionales nomás. O los retiros. Claro, no son los retiros nomás, es que claro, entonces se empieza a tergiversar porque cada uno va a ocupar la información como le guste y como mejor le venga, como le conviene, ¿no es cierto? El periódico de derecha va a decir una cosa, el periódico de izquierda va a decir otra. Entonces no, esto es multifactorial, o sea, aquí hay colusiones, sí, hay guerra de Ucrania, sí, hay tipo de cambio alto, sí, ¿no es cierto? ¿Hay precio internacional al alza? Sí. ¿Hay un problema de stock? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que después de la pandemia las empresas dejaron de coludirse, porque siempre se han coludido en Chile, entonces no podrían, se pusieron buenos después de la pandemia, no creo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y claro, tú tienes un alza de precios que a lo mejor tiene alguna justificación en los fundamentos de la economía, pero de ahí a que lo que va a hacer el supermercado o la empresa grande de la subida que se va a pegar, eso es lo que obviamente la gente percibe como le genera sospechas, ¿no es cierto? Porque es como que yo te diga, no sé, a la persona que siempre, ¿no es cierto?, ha cometido un ilícito, yo le dejo el cofre con dinero al frente, ¿no es cierto? Y yo pienso ingenuamente que justo ahora no va a ocupar su chance de sacar plata del cofre de oro, ¿no es cierto?, que le pongo al frente. Eso es lo que yo estoy haciendo cuando dejo de fuera, por ejemplo, elementos como la colusión dentro de este multifactorial, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que alguien de la sociedad, los propios ciudadanos, planteen esto y que se esté escuchando, ojo, porque ustedes, cuando yo lo planteaba antes esto acá en este programa, yo les he dicho, chiquillos, las empresas están coludidas, estas grandes empresas, ya varias veces. Entonces, cuando se empieza a escuchar en la calle, es cuando después aparece en un periódico, ¿no es cierto?, como La Tercera, por ejemplo. El periódico de La Tercera empieza a decir, oye, ojo, ustedes están diciendo eso, pero es porque ya la calle lo está empezando a masticar, ¿me entienden? ¿Sí? No sé si ustedes yo creo que lo perciben igual. Ya se está hablando, se comenta, ya yo lo escucho en la universidad, oye, esto puede ser también colusión, me dice. No es que la gente te diga que es eso nomás, por si acaso, no es así. La realidad de la calle es que saben que es multifactorial, pero dicen, ojo, oye, le estamos dejando la subida de precios a empresas que ya tienen historia de colusión, ¿no es cierto?, anteriormente. Claro. Ese es el asunto. Y es un elemento que causa mucho más daño, ¿verdad?, al ciudadano, saber que hay una falta de transparencia y una falta de ética en la economía. Ahora, Denis, ¿qué tan, para poder ir cerrando, porque nos pilló el tiempo, qué tan persistente ves esta inflación? Porque, bueno, estamos en un periodo inflacionario, eso genera sentimientos negativos en la población, claro, la encuesta que dice ira, miedo y tristeza. Pero ¿qué tan persistente esto? Es decir, ¿cuánto va a durar? El escenario parece internacional no es muy favorable, y también ¿qué tan persistente va a ser y qué herramientas también hay para poder combatirla? Porque bueno, está el Banco Central, que como tal dices es el que vela por la estabilización de los precios, ha subido la alza, la tasa de interés para poder controlar esto, pero esto no, la tasa de interés no se puede seguir subiendo, también está el fantasma de una recesión. Miren, los precios, y esto demuestra también que aquí hay elementos internos, ¿no es cierto?, en la economía. Los precios en algunos sectores ya van a comenzar a retroceder y están comenzando a retroceder. Esto va a depender de la demanda, ¿no es cierto?, nuestra demanda interna probablemente. Que la demanda interna ya empezó a retroceder en algunos sectores como el retail, por ejemplo. Uno cuando va al retail hoy día, incluso en fin de mes, ustedes podrían irse una vuelta hoy día, que es un buen momento para sentir qué tanto retrocedió la demanda. Uno ya nota que están empezando a bajar los precios, ¿ya? Y eso quiere decir que la demanda
se está retrocediendo en estos sectores por la inflación que tenemos. La gente está priorizando, ¿no es cierto? Se está manteniendo, obviamente se va a mantener más en lo básico, y eso es lo que pasa en una recesión. En una recesión, esto es histórico, son 100 años de recesión, retrocede con más fuerza, ¿no es cierto?, los bienes que no son de primera necesidad, y los bienes de primera necesidad, incluso algunos podrían incrementarse porque a veces podría existir acaparamiento, a veces la gente pudiera comprar antes pensando que los precios pudieran seguir subiendo. Yo he escuchado a harta gente que me dice que se está preparando, como que sienten de que va a pasar algo, ¿no es cierto? Están juntando algunos, ¿no es cierto?, productos, y eso también obviamente va generando incremento en la demanda en bienes básicos. Entonces, lo que nosotros deberíamos esperar es que una caída masiva de precios de aquí al último trimestre. Yo esperaría que octubre sea un mes bisagra. Yo creo que octubre es un mes bisagra porque ¿qué pasa? De que normalmente las empresas en octubre ya saben cómo les fue. Ya ojalá que nos podamos ahí en una vez a reunir en octubre, porque me tinca que octubre va a ser un mes importante. Las empresas en octubre saben cómo les fue, y eso no tienes para qué llegar a fin de año tú, al año nuevo, para saber cómo te fue. No, tú cuando termina el tercer trimestre, tú ya sabes si vendiste o no más o menos lo que ibas a vender, y eso va a generar efectivamente de que las empresas, me estoy anticipando, ¿no es cierto?, que las empresas van a decir muchas, oye, ¿sabes qué? No vendí lo que iba a vender. Y va a haber una tendencia de las empresas también, una vez que vean su stock, ¿no es cierto?, y lo que han hecho en el año, de empezar a retroceder en los precios. Y ya cuando empieza a retroceder los precios, nos vamos a dar cuenta que nos estamos metiendo ya en caída libre, en la caída en la demanda, ¿no es cierto? Vamos, en la recesión, ya estamos en recesión, pero se va a empezar a sentir fuerte a final de año, y ahí los precios debieran retroceder, porque efectivamente al retroceder la demanda, los precios, ¿no es cierto?, van a empezar a calmar. ¿No es cierto? Que eso también es lo que espera la autoridad, ¿no es cierto? Más o menos del Banco Central está estimando que por ahí en el cuarto trimestre debiéramos empezar a ver, y a principio del año que viene, los primeros retrocesos. Pero la demanda es la que tiene que retroceder. Entonces, yendo al punto de qué se puede hacer, la verdad es que el Banco Central, al subir la tasa de interés, como ustedes bien dijeron, el horizonte de política es más largo, el impacto podría ser hasta el otro año. Por lo tanto, de aquí hasta que los precios caigan por un retroceso de la demanda, vamos a tener que esperar todavía alzas de precios, yo creo, en bienes básicos. Miren, les puedo incluso adelantar un precio que va a subir, a propósito de los que no creen que hay colusiones, ¿eh? A ver. Acá hace poco dijeron de que la celulosa se está agotando, ¿no es cierto?, que había problemas de suministro de celulosa, va a subir el precio del papel higiénico, te lo aseguro. Y esto, y obviamente la empresa los va a subir concertadamente, lo más probable que suceda. Entonces, tenemos que colocar todos los efectos en la mesa, porque si no, no vamos a entender también lo que le pasa a la población, ¿eh? Ojo con eso. Nosotros podríamos decir Ucrania, pero si la calle dice abajo, colusión, usted va a tener un estallido social a la vuelta de la esquina, ¿ya? Por si acaso. Claro. El análisis certero y agudo de Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada. Gracias, Denis, por este contacto matinal friolento. Denis. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Igualmente, muy buenos días. Antes de ir a la pausa, el ciudadano Sabes nos manda fotografías que dan cuenta de el reestreno del semáforo que está ahí frente a la iglesia de la Candelaria en San Pedro de la Paz. Este semáforo que lo único que hace, dicen los automovilistas, es producir congestión, y que hoy día incluso se adentra en la Ruta de la Madera en una condición que es bien compleja porque hay neblina, hay niebla. Incluso dicen, no se alcanza a ver el río Biobío de tanta niebla que hay, por lo tanto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y es el semáforo frente a la iglesia de la Candelaria el que está produciendo esta congestión que había estado fuera de juego, pero algún iluminado lo volvió a hacer funcionar, y esto lo único que hace es producir congestión por unas reparaciones que están ocurriendo ahí en la avenida Pedro Aguirre Cerda. Gracias a este ciudadano Sabes que nos mandó las fotografías que nos permiten compartirlas con ustedes. Falta un minuto para las 8 de la mañana.